Saludos cordiales. Somos estudiantes de la Universidad Estatal del Milagro de la Facultad de Ciencias de la Educación Básica, modalidad en línea, de la Cátedra Aprendizaje de la Matemática a cargo del docente Santiago Cheller. A continuación, les explicaremos la resolución de razones y transformaciones. Tenemos el siguiente ejercicio. Si nos ubicamos desde el ángulo de 30 grados, tenemos que x es la hipotenusa y raíz de 2 es el cateto opuesto. Como nos pide solo hallar hipotenusa, entonces aquí podemos utilizar lo que es la fórmula del seno. Aplicando la fórmula del seno, tenemos que el seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Reemplazamos. Seno de 30 grados es igual al cateto opuesto, que en este caso es raíz de 2, sobre la hipotenusa, que es x, lo que queremos hallar. Una vez teniendo esto, la x pasa a multiplicar por el seno de 30, y esto es igual a raíz de 2. Como queremos despejar x, el seno de 30 pasa a dividir. Raíz de 2 dividido para el seno de 30. Que es igual a 1/2. Entonces reemplazamos. X es igual a raíz de 2 sobre 1/2. Listo. Esto resolviendo en la calculadora nos da un resultado de 2 raíz de 2. Este sería nuestro valor de x. Ahora bien, también nos pide hallar lo que es el ángulo. Para esto podemos hacer lo siguiente. Tenemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Entonces, tenemos 30 grados. Este de aquí se supone que es un triángulo rectángulo, el cual este ángulo x equivale a 90 grados. Entonces, le sumamos 90 grados. Esto es igual a 120. Bien. Ahora restamos 120 grados menos 180 grados. Esto es igual a 60 grados. Este sería el valor de nuestro ángulo A. El siguiente ejercicio nos pide hallar B, A, M, N y X, que es la suma de estos dos últimos. Entonces vamos a empezar por hallar B, mediante la fórmula del coseno, que nos dice coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. En este caso, como el ángulo lo tenemos en la parte superior de 30 grados, este vendría a ser nuestro cateto adyacente, esta nuestra hipotenusa y este nuestro cateto opuesto. Empecemos. Vamos a reemplazar. Coseno del ángulo de 30 grados es igual al cateto adyacente, que en este caso es 5 metros, sobre hipotenusa, que vendría a ser B, que es lo que vamos a hallar en esta ocasión. Bien, B pasamos a multiplicar por el coseno de 30, y esto es igual a 5 metros. Listo. Como queremos despejar B, lo que vamos a hacer es lo siguiente. B es igual a 5 metros dividido por el coseno de 30.
Resolvemos esto en la calculadora, lo que nos da un resultado de 5,77 metros, redondeándolo, ¿verdad? Ahora hallaremos M, que vendría a ser nuestro cateto opuesto. Para esto vamos a utilizar la fórmula de la tangente, que nos dice tangente del ángulo es igual al cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. Reemplazamos tangente de 30 grados es igual al cateto opuesto, que es M en este caso, lo que queremos hallar, dividido por el cateto adyacente, que es 5 metros. Listo. Este 5 pasa a multiplicar 5 metros por la tangente de 30, es igual a M. Resolvemos 5 por tangente de 30 en la calculadora, lo que nos da un resultado de 2,88. Esto redondeándolo, ¿verdad? 2,88 metros. Este es el valor de M. Vamos a resolver el siguiente triángulo, que es este de aquí, pero en este caso el ángulo está en la parte inferior y también es de 30 grados. Tenemos A es nuestra hipotenusa, 5 metros es nuestro cateto opuesto y N es nuestro cateto adyacente. En este caso vamos a utilizar la fórmula del seno para hallar nuestra hipotenusa. Seno del ángulo es igual a cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Reemplazamos seno de 30 grados es igual a 5 metros, que en este caso el triángulo está de este lado y nuestro cateto opuesto vale 5 metros. Y nuestra hipotenusa es nuestra incógnita A. Entonces va A. A pasa al otro lado a multiplicar por el seno de 30 y esto queda igual a 5 metros. Como queremos despejar A, el seno pasa a dividir 5 metros dividido para el seno de 30. Resolvemos en la calculadora y esto nos da un resultado de 10 metros. Es decir, que A vale 10 metros. Colocamos el valor aquí. Y nos falta hallar N. Entonces, para N vamos a utilizar la tangente. La tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿verdad? Reemplazamos la tangente del ángulo de 30 grados es igual a el cateto opuesto, en este caso es 5, y nuestro cateto adyacente tiene un valor de N. N pasa a multiplicar por la tangente de 30 y esto es igual a 5 metros. Como queremos despejar N, la tangente pasa a dividir 5 metros dividido para la tangente de 30. Esto en la calculadora nos da un resultado de
8.67 metros redondeado. 8.67 metros. Listo. Ahora lo que nos queda es averiguar el valor de X. Como tenemos M y N, lo que debemos hacer es sumar estos dos valores, que vendría a ser M más N. Reemplazamos. X es igual a M, que equivale a 2.88 metros. Más N, que vale 8.67 metros. Sumamos estos valores, lo que nos da un resultado de 11.55 metros. Tenemos el siguiente ejercicio que nos dice que tenemos que convertir menos 250,6 grados Fahrenheit a Kelvin. Para esto primero tenemos que convertir de Fahrenheit a Celsius. La fórmula nos dice Celsius es igual a Fahrenheit menos 32 por 5 dividido para 9. Reemplacemos. Fahrenheit, tenemos los grados en Fahrenheit, que es menos 250,6. Esto, menos 32, multiplicado por 5 y dividido para 9. Resolvemos esto en la calculadora, nos da un valor de menos 1,403. Esto lo dividimos para 9, lo que a su vez da como resultado menos 157 grados Celsius. Una vez teniendo el resultado de grados Celsius, ya podemos convertir a Kelvin. La fórmula para poder convertir a Kelvin nos dice que K es igual a Celsius más 273.15. Reemplazamos K es igual a menos 157 más 273.15. Resolvemos esto en la calculadora, lo que nos da un valor de 116.15. Y así es como podemos convertir de Fahrenheit a Kelvin. El siguiente ejercicio nos pide convertir de 50 grados centígrados a grados Fahrenheit. La fórmula nos dice que Fahrenheit es igual a Celsius por 1.8 más 32. Reemplazamos. 50 grados por 1.8 más 32. Resolvemos lo que está dentro del paréntesis, que es 50 por 1.8, lo que nos da un resultado de 90. Más 32, como resultado 122 Fahrenheit. Buenas tardes, Máster. Bueno, vamos a pasar a resolver un ejercicio en donde debemos aplicar las razones trigonométricas al siguiente triángulo. Este ejercicio es el literal B. Bueno, para poder resolver esto, primero debemos separar el triángulo en dos partes, en donde acá tenemos que hallar las incógnitas, entonces debemos hallar los ángulos. Nos queda un ángulo faltante, entonces podemos hallar el ángulo alfa. Es igual, como ya sabemos que la suma de los lados de un ángulo son 180 grados. Entonces ponemos 180 menos 60 de un ángulo que ya conocemos, menos el ángulo de 90 grados. Esto nos daría un valor de igual de 30, que correspondería al valor faltante del ángulo de 30 grados. Bueno, ya conociendo los ángulos, pasamos a aplicar las razones trigonométricas. Vamos a escoger el ángulo de 30 grados, no, de 60 grados, de 60, en donde necesitamos hallar y. Entonces nos colocamos en el extremo y decimos 60. Para aplicar esta,
Vamos a escoger tangente. Tangente de 60 es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, donde nos colocamos en el ángulo de 60 grados, el cateto opuesto es el lado contrario, el que sería el valor de 3, y el cateto adyacente que pasaría a ser y. Bueno, teniendo eso, debemos despejar. La y pasa a multiplicar y por, por la tangente de 60 es igual a 3, en donde, como necesitamos encontrar el valor de y es igual a 3 sobre la tangente de 60. Y calculando este valor en las calculadoras nos da un valor de raíz de 3. Y ese sería el resultado de la primera incógnita. Y es igual a 3. Ahora nos faltaría encontrar el valor de x, donde debemos aplicar, bueno, vamos a escoger el ángulo de 30 grados. Y vemos, como necesitamos encontrar la incógnita x, vamos a usar seno, donde seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, en donde el seno de 30 es igual a el cateto opuesto, que pasaría a ser el raíz de 3 sobre la hipotenusa, que es x. Despejamos la, la incógnita, donde x es igual a raíz de 3 sobre el seno de 30. Calculando el valor en la calculadora, nos daría un resultado de 2 raíz de 3. Me vendrían a ser 3,46. Cualquiera de los dos sería el resultado. Entonces, x vale 2 raíz de 3. Y así mismo sería con el otro lado, como tenemos el triángulo, los dos lados son iguales, entonces saldrían el mismo valor independientemente de qué ángulo escojamos. Bueno, prosiguiendo con otro ejercicio que me tocó resolver, vamos a resolver el siguiente, donde igual tenemos que aplicar las razones trigonométricas y encontrar las incógnitas. Bueno, para poder resolverlo, como vemos el triángulo en el lado izquierdo lo debemos dividir en dos partes iguales. En el lado izquierdo conocemos todos los ángulos. Aquí me faltó, este tiene un valor de 40 grados. Pero para resolver este ejercicio vamos a coger la parte derecha, donde vamos a trazar el triángulo, donde este nos mide 3 metros. Este ángulo tiene un valor de 40 grados. Este se sabe que vale 90 y nos falta este ángulo. Y aquí debemos hallar x, y bueno, y el lado de acá que sería llamarse h. Bueno, para resolverlo
Bueno, conocemos un ángulo, aunque también podemos saber el valor de los otros, donde sabemos, vamos a ponerle alfa, donde debemos encontrar el valor de alfa, es igual a la suma de todos los ángulos, se sabe que es 180, entonces le restamos menos 40 de un ángulo que ya conocemos, menos 90 del otro ángulo. Restando todo, nos queda que el ángulo faltante es un ángulo de 50 grados. Entonces, este ángulo mide 50 grados. Conociendo todos los ángulos, pasamos a resolver. Vemos por cuál ángulo podemos ir. Vamos a escoger el ángulo de 50 grados. Bueno, entonces, necesitamos hallar x. Una razón trigonométrica para poder hallarla sería, vamos aplicando seno. ¿En dónde? El seno de 50 es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En donde, reemplazando esto, tendríamos seno de 50 es igual al, conocemos, cateto adyacente, el cateto opuesto que pasaría a ser x, y la hipotenusa que vale 3, en donde pasaríamos a despejar, el 3 está dividiendo, pasa a multiplicar, en donde quedarían 3 por el seno de 50 grados es igual a x, en donde multiplicando esto nos da un valor de, sacándolo en la calculadora, nos bota un valor de 2,29 y este pasaría a ser el valor de x. Y aquí estamos sacando aquí, podremos sacar el valor de la altura. ¿En dónde? Usando la misma, el mismo ángulo, pero vamos a usarlo con la tangente. Donde la tangente de 50, la tangente nos indica que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, donde la tangente de 50 es igual al cateto opuesto de 50, sería como ya tenemos el valor de x, que sería 2,29 es igual tenemos la h, reemplacémosla con la h. Despejando esto tenemos que h es igual a 2,29 sobre la tangente de 50, donde h es igual a 1,92, saldría el valor correspondiente a la altura. Bueno, teniendo eso ya, pasamos a encontrar las incógnitas del otro lado, donde este de acá nos pide, vamos a trazar el triángulo, donde acá nos pide hallar, hallar el valor de y el valor de z, donde conocemos que este ángulo vale 30, el ángulo de 90 y el ángulo de 60 grados. El valor de aquí ya lo conocemos, que valdría, como ya lo hallamos en el anterior, esto vale 1,92.
Entonces necesitamos hallar las demás incógnitas. ¿En dónde? Vamos a dividir aquí para que no se confunda. Bien. ¿En dónde? Vamos a escoger el ángulo de 30 grados para hallar y. En donde el seno de 30 grados se sabe que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, donde el seno, el seno de 30 es igual a el cateto opuesto, que pasaría a ser 1,92 sobre la hipotenusa, que es y. Despejando, tenemos que y es igual a 1,92 sobre el seno de 30, en donde, poniéndolo en la calculadora, nos saldría un valor de 3,84. Sería el valor de y. Nos quedaría por hallar el valor de z, en donde vamos a escoger el mismo ángulo, pero con la razón trigonométrica de la tangente, donde la tangente de 30 es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, donde la tangente de 30 es igual al cateto opuesto, que serían 1,92 sobre el cateto adyacente, que sería z. Despejando, z es igual a 1,92 sobre la tangente de 30 grados, en donde z es igual, sacándolo en la calculadora, nos daría un valor de 3,32, sería el valor de z. Y así hemos hallado todas las incógnitas del problema. Vamos a hallar la incógnita del siguiente triángulo. Procedemos al ángulo alfa mediante la fórmula de la tangente, donde tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Observamos que el cateto opuesto es 3 y el cateto adyacente también es 3. Usando la inversa de la tangente, o sea, tangente menos 1, 3 sobre 3, que es igual a 45 grados. Una vez sabiendo que el ángulo es 45 grados, asumimos que el ángulo faltante también es de 45 grados. Analizando el triángulo pequeño, procedemos a usar la fórmula del coseno, donde despejamos la hipotenusa, quedando 1 sobre 45, que esto es igual a 1,41. Finalmente, teniendo todos los datos, usamos la fórmula del seno y despejando la x, quedaría como resultado x es igual a 0,99. En el segundo ejercicio, vamos a repartir, vamos a dividir el triángulo mayor en dos triángulos rectángulos. Procedemos a usar la fórmula del seno, que es igual a seno del ángulo, que es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Conociendo el ángulo de 30 grados, donde el cateto opuesto es la altura representado como hipotenusa de 5 centímetros. Despejando nos da como resultado 7,5 metros. Luego usamos la fórmula del coseno para encontrar la incógnita, tomando como referencia el ángulo de 30 grados. Una vez despejado x,
queda la multiplicación 5x coseno de 30, que es igual a 4,33 metros. Analizando el segundo triángulo, tenemos que calcular el ángulo beta. Usando la fórmula del seno, quedando beta es igual a 7,5 sobre 10, que nos dará como resultado 48 grados. Procedemos a usar la fórmula del coseno, donde el cateto adyacente es y la hipotenusa es 10. Una vez despejado, quedaría el coseno de 48 por 10, obteniendo como resultado 6,69 metros. Ya conociendo estos datos, vamos a proceder con la tangente. Tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Vamos a reemplazar 6,69 sobre 7,5. Tangente menos 1, que es igual a 42 grados. Vamos a convertir 15 grados Fahrenheit a centígrados. Para esto vamos a usar la fórmula que es igual a Fahrenheit menos 32 sobre 1,8. Vamos a reemplazar los datos. 15 menos 32 sobre 1,8 nos da como resultado menos 9,4 centígrados. Bueno, aquí tenemos un triángulo isósceles. Vamos a hallar la altura y la base con las razones trigonométricas. Sabemos que los triángulos isósceles tienen sus lados iguales. Entonces, este lado que está en la parte de acá va a valer lo mismo que lo que está acá, o sea, 6 centímetros. Ya. Si trazamos una línea en medio, este triángulo isósceles se divide en dos triángulos rectángulos. Entonces vamos a utilizar un triángulo rectángulo para hallar la altura y la base. Y ponemos sus valores. Ya, esto vale 6 centímetros. Esta sería la altura. Y esta es la mitad de la base. Aquí hay un ángulo de 35 grados, pero si lo dividimos en 2, 35 dividido para 2 nos da un resultado de 17,5. Entonces, este triángulo rectángulo, como es la mitad del triángulo isósceles, va a valer 17,5 grados el ángulo de cada triángulo rectángulo. Entonces sabemos que esta sería nuestra hipotenusa. Este sería el cateto adyacente porque está al lado del ángulo. Y este sería el cateto opuesto. Entonces, primero vamos a hallar la altura. Para hallar la altura, vamos a utilizar la razón trigonométrica del coseno. Porque el coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. En este caso, el coseno del ángulo sería de 17,5 grados. Igual al cateto adyacente, que sería la altura, lo que vamos a encontrar sobre la hipotenusa, que son los 6 centímetros. Entonces, la h de la altura la pasamos al parte de acá. 6 pasa acá a multiplicar los 6 centímetros. Vas a multiplicar sobre el coseno de 17,5 grados, que sería, lo sacamos en la calculadora, el coseno de 17,5
es igual a 0,95 grados. Entonces el valor de la altura va a ser igual a 6 por 0,95, nos da un valor de 5,7. Ese es el valor de la altura. El valor de la altura es de 5,7 centímetros. Ahora vamos a hallar el valor de la base. Ya para hallar el valor de la base vamos a usar la razón trigonométrica de el seno. La fórmula del seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces reemplazamos los valores. El seno del ángulo de 17,5 grados es igual al cateto opuesto, que es el valor, es la base, lo que vamos a encontrar, sobre la hipotenusa, que vale 6 centímetros. Entonces esta X pasa al lado izquierdo, el 6 pasa a multiplicar por el seno de 17,5 grados, que sería 0,30. Ya, entonces, multiplicamos 6 por 0,30, da un valor de 1,8. Entonces, esto vale la mitad de la base, aunque solo la mitad. Entonces, vamos a multiplicar por 2 para hallar el valor de toda la base. Multiplicamos 2 por 1,8 y esto nos da un valor de 3,6. Ahora vamos a hallar el valor de los dos ángulos que está aquí. Sabemos que todo triángulo va a tener un ángulo de 180 grados. Entonces vamos a encontrar, hacemos esto, 180 grados menos la mitad del ángulo que está aquí, que es de 17,5 grados, menos sabemos que aquí hay un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Ya, menos 90 grados. Y esto nos da un valor de 180 menos 17,5 menos 90 de 72,5. Y este es el valor de los dos ángulos que están aquí. Y si nosotros sumamos los 72,5 más los 72,5 más los 35 grados, nos da un valor de 180 grados, que es lo que debe de tener el triángulo. Ya, entonces, este sería el valor de la altura, este es el valor de la base, y este es el valor de los dos ángulos que están aquí, de este y del de acá. Bueno, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Dice, un carpintero quiere construir una escalera de tijera, cuyos brazos, una vez abiertos, formen un ángulo de 60 grados. Entonces, aquí sabemos que estos son los brazos de la escalera. Entonces, sabemos que aquí hay un ángulo de 60 grados. Si la altura de la escalera estando abierta es de 2 metros, ¿qué longitud deberá tener cada brazo? Entonces, este sería, pongámosle que este sería el brazo 1, vamos a poner como X y X, ¿ya? Este sería el brazo 1 y este sería el brazo 2. Y la altura es de 2 metros.
Entonces, para esto, como vemos que esto es un triángulo isósceles, entonces sabemos que el triángulo isósceles se divide en dos triángulos rectángulos, entonces vamos a utilizar un triángulo rectángulo. Como este ángulo vale 60 grados, si lo dividimos en dos, entonces este aquí va a valer 30 grados. El valor de la altura es de 2 metros. Ya, entonces sabemos que este sería el cateto adyacente, este sería el cateto opuesto, este sería la hipotenusa. Entonces sabemos que aquí siempre va a haber un ángulo de 90 grados. Ya, entonces para esto ya sabemos el valor del ángulo y del cateto adyacente. Entonces lo que queremos encontrar es el valor de la hipotenusa, que es de los brazos de la escalera. Entonces vamos a utilizar la fórmula del coseno. Vamos al coseno, que dice que el coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y entonces el coseno de 30 grados, que sería en este caso el ángulo, es igual al cateto adyacente, que serían los 2 metros, sobre la hipotenusa, que vale x. Entonces sacamos este x, va a pasar al lado izquierdo, a multiplicar por el coseno de 30 grados. Igual a 2 metros. Ya. Entonces, vamos a despejar. X igual 2 metros y el coseno de 30 grados pasa a dividir. Entonces sabemos que x sería x igual a los 2 metros sobre el coseno de 30 grados. Sacamos la calculadora, el coseno de 30 grados es 3 dividido para 2. La raíz de 3 dividido para 2. Entonces aquí ponemos el 1 para poder multiplicar, usado, ¿no? Entonces aquí multiplicaríamos 2 por 2 y 1 por la raíz de 3. Esto es igual, 2 por 2, 4. Y 1 por la raíz de 3 es raíz de 3. Entonces sacamos en la calculadora 4 dividido por la raíz de 3 es igual a 2.31. Entonces, cada brazo de la escalera mide 2.31 centímetros. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Que dice, vamos a convertir 450 grados Fahrenheit a grados Kelvin. Entonces, la fórmula para poder calcular esto es grados Kelvin es igual a grados Fahrenheit menos 32 dividido para 1.8 más 273.15. Entonces vamos a reemplazar los valores. El grado Kelvin es igual, en este caso son 450 grados Fahrenheit menos 32 dividido para 1.8 más 273.15. Vamos a calcular. Entonces nos daría grados Kelvin es igual a 450 menos 32. Nos da un valor de 418. Dividido para 1.8
más los 273.15. Ahora dividimos 418 dividido para 1.8, que nos da un valor de 232.22. $232.22 más 273.15, y esto nos da un valor de 232.22 más 273.15 es igual a 505.37 grados Kelvin. Entonces, 450 grados Fahrenheit a grados Kelvin es un valor de 505.35 grados Kelvin. Listo, aquí tenemos un triángulo, el cual tenemos que hallarle las incógnitas, que sería el alfa, el beta, la altura que vendría siendo cateto opuesto y la x cateto adyacente. Listo, aquí sabemos que la suma de los ángulos internos nos va a dar un resultado de 180. Ya, aquí lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula A más B más C es igual. Listo, aquí comenzamos a reemplazar. Comenzamos con A es igual a B más C. Aquí ya comenzamos a reemplazar con los ángulos que están dentro del triángulo, que vendrían siendo 70 ángulo más 70 ángulo. Esto daría la suma de 140. Listo. Aquí, como la suma de los dos ángulos que están dentro del triángulo dan a 180, colocamos aquí 180 menos los 140 que sacamos de aquí esta suma, la cual daría un ángulo de 40, y esto sería la beta. ¿Listo? Continuamos con la incógnita de la altura. Listo, aquí comenzamos con el secante, aplicando la fórmula del secante, que tendría un grado de 70. 70, que todo divide a la altura dividido para 10. Listo, como aquí lo que queremos es encontrar la altura, la fórmula va de la siguiente manera. Colocamos el 10 acá. Esto lo multiplicamos para el secante de 70. Igual a la altura. Listo. Como lo que nos pide aquí en la incógnita es la altura, pasamos acá y lo que hacemos es multiplicar 10 por el secante de 70 grados, que nos daría un resultado de 9,39, y esta sería la incógnita ya resuelta de la altura. Listo, ahora nos queda el cateto adyacente. Listo, para resolver la incógnita del cateto adyacente, aplicaremos la siguiente fórmula. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esto nos daría
un total de reemplazar todas las incógnitas que tenemos aquí. Bueno, aquí reemplazamos, ponemos tangente de 70 grados es igual al cateto opuesto de 9,39, que vendría siendo la altura, y el cateto adyacente, que sería la incógnita, que es X. ¿Listo? Seguimos resolviendo. Aquí reemplazamos X, porque es la incógnita que queremos resolver. X es igual a 9,39. Este resultado sobre la tangente. Todo este resultado lo vamos a poner sobre la tangente de 70. ¿Listo? Lo que vamos a hacer aquí es dividir 9,39 dividido para la tangente de 70, que nos viene a dar un resultado de 3,42. Pero este resultado solamente es la mitad del triángulo. Para saber las medidas del triángulo exacto, este resultado lo tenemos que sumar, no por 2. Entonces, X es igual, aquí este resultado tenemos que sumarlo por 2, entonces sería 3,42 más 3,42. Esto nos vendría dando un resultado de 6,88, ¿no? Que este ya sería la última incógnita que nos faltaba. Perdón, aquí era 6,84. Convertir 340,5 grados Fahrenheit a centígrados. Lo que vamos a hacer aquí es poner la fórmula de centígrados, que sería centígrados es igual, abro paréntesis, Fahrenheit menos 32, cierro paréntesis, por 5 sobre 9. Ya, vamos a reemplazar, centígrados es igual, abro paréntesis, aquí reemplazamos los grados Fahrenheit, que serían 340,5 menos 32. Cierro paréntesis, por 5. Todo esto sobre 9. Ya. Aquí otra vez ponemos centígrados. Aquí todo esto vamos primero a restar y luego a multiplicar por 5. El resultado que nos da aquí vamos a multiplicarlo por 5. Entonces quedaría 1592,5 92,5 sobre 9. Esto lo dividimos y nos va a dar un resultado de 171,38 centígrados. Listo. En este siguiente ejercicio nos pide convertir 360,8 grados centígrados a grados Fahrenheit. Lo que vamos a hacer es colocar la fórmula, que sería Fahrenheit es igual a 9 sobre 5 por grados centígrados más 32. Ya. Aquí reemplazamos, ponemos Fahrenheit es igual a 9 sobre 5 por, aquí vamos a reemplazar, por 360,8 más 32. Listo. Aquí vamos a poner Fahrenheit es igual. Aquí esto lo vamos a dividir. El resultado que nos sale aquí lo multiplicamos para 360,8 y lo sumamos para 32. Y nos quedaría 681
44 grados Fahrenheit. Ejercicio, tendremos que convertir menos 170.3 grados centígrados a Kelvin. Lo que hacemos es colocar la fórmula, que sería Kelvin es igual a centígrados más 272.15. Bueno, lo que hacemos aquí es reemplazar. Kelvin es igual a menos 170.3 más los 273 que lo tendremos que bajar. Ya. Aquí ponemos Kelvin es igual, aquí tenemos signos diferentes, lo cual sería menos por más es menos, entonces esto correspondería a una resta, lo que daría igual a 102,85 Kelvin. Y 273.15 es la cifra más alta, por lo que conllevaría el signo más que ya se sobreentiende. Entonces quedaría 102,85 Kelvin con el signo más que ya se sobreentiende. Y así quedaría este resultado. En este último ejercicio tenemos que convertir 880 Kelvin a grados centígrados. Básicamente lo que hicimos en el ejercicio anterior, pero aquí ya intercambiamos los Kelvin que teníamos aquí en el interior, ponemos acá, y los centígrados que teníamos en el anterior ejercicio los colocamos al otro lado, pues no. Seguimos. Reemplazamos y colocamos 880 menos 273,15. ¿Listo? Esto lo vamos a restar y nos va a dar un resultado de 606,85 centígrados. En este ejercicio de aquí vamos a hallar lo que son las incógnitas. Como primer punto vamos a ir, la H tenemos que es altura. La X tenemos que son los lados iguales. Y la A que es el ángulo. Correcto, sabiendo esto vamos a comenzar a resolver. Como primer punto vamos primero a calcular lo que es la altura. Ponemos tan, vamos a calcular por medio de la tangente. Que es igual H, H sobre 2. Seguimos con lo siguiente que vamos a despejar H igual a 2 no, ahí vamos a calcular lo que es H igual 2 por 0,577
nos da un igual de 1.15 metros. Una vez que ya tengamos calculado lo que es la altura, ese es el resultado. Ahora vamos a calcular lo que es los lados iguales, que va a venir aplicando la función del coseno, que va a ser coseno igual 2 sobre X. Vamos a despejar X igual 2 sobre coseno treinta que nos viene a dar X igual, igual a 2 sobre 0.866. Lo que hacemos con este resultado lo dividimos para que nos dé el igual a 2.31. Una vez calculado esto, lo que vamos a hacer es vamos a sumar los ángulos internos que es de 180 grados. Ahí ponemos A igual 180 grados menos 2 por 30 ángulos grados, que va a ser igual a menos 180 grados menos 60 grados, un igual de 120 grados. En este ejercicio podemos observar que nos va a quedar como altura, que va a ser igual a 1.15 metros, lo que es altura, y lo que son los lados iguales, que equivale a X, lo que son los lados iguales que equivalen a X, nos va a dar el igual de 2.31 metros. Y el ángulo que viene a ser la A nos va a dar un total de 120 ángulos. Tenemos otro ejercicio a continuación. Vamos a convertir 450 grados Kelvin a grados centígrados. Ya, como primer punto, vamos a ver. En sí, en la escala de Kelvin y centígrado es centígrado igual a Kelvin
menos 273.15. Esta en sí es la escala de Kelvin a centígrados. Como segundo punto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir el valor. En Kelvin tenemos una temperatura de 400 grados. Entonces, la fórmula vendría a ser C igual a 450 menos 273.15. Vamos a seguir realizando. Ahí pondríamos 450 menos 273.15. Nos da un igual de 1.176.85. Este es el valor convertido a centígrados. Esta sería la respuesta. Para nosotros poder completar la siguiente tabla que indica las temperaturas registradas en un día para algunas ciudades del mundo, lo que tenemos primero es conocer la fórmula para poder así sacar las cantidades. Ya, de Celsius a Fahrenheit. La fórmula para poder saber cuál es la temperatura va a ser Fahrenheit igual centígrados por sobre 5 más 32. Esta es la fórmula para saber de Celsius a Fahrenheit cuál es la temperatura. Como siguiente punto tenemos de Celsius a Kelvin. La fórmula es Kelvin igual C a centígrados más 273.15. Y así se pudo obtener lo que son los siguientes resultados. Es decir, en la temperatura en México tenemos 25 grados. En la temperatura en Fahrenheit, en México mismo tenemos 77 grados. En la temperatura de Kelvin tenemos 298. Y asimismo, en la de París tenemos 32. En la temperatura de Fahrenheit tenemos 89, en la temperatura de Kelvin tenemos 305. Y en Londres, en la temperatura de Celsius tenemos menos 10, en la temperatura en Fahrenheit tenemos 14, en la temperatura en Kelvin tenemos 263. Y así es como se va convirtiendo cada una de ellas. Muchas gracias por su atención.